las jornadas, y yo como coordinador de las mismas, yo soy José Luis Corral, pues estoy encantado de volver por segunda vez, bueno, por más veces, pero por segunda vez en estas jornadas a Berín, y espero que todos ustedes que están siguiendo las jornadas estén disfrutando por lo menos la mitad que estoy disfrutando yo. Esta tarde va a haber dos intervenciones, en primer lugar Margarita Torres, después Santiago Posteguillo. No habrá preguntas porque tras un pequeño descanso de 10 minutos habrá una mesa redonda donde volverán a estar Santiago Posteguillo, Margarita Torres, además de Francisco Narla, coordinados por Antonio Piñero, y entonces en la mesa redonda sí que habrá ya tiempo y momento para preguntas, dudas que ustedes puedan plantear a las dos intervenciones o a la intervención que pueda hacer en la mesa redonda tanto el profesor Piñero como Francisco Narla. Y tenemos la suerte en estas jornadas de contar con la presencia de Emilio Arias, nuestro trovador contemporáneo y nuestro luthier, que va a deleitarnos para comenzar la jornada de la tarde con una canción. Bueno, él nos explicará qué es lo que nos va a cantar en estos momentos. Muchísimas gracias y para mí es un honor presidir de alguna forma esta mesa y estas jornadas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Como hemos hablado estos días de los trovadores, también existieron trovadoras. En Occitania existió una trovadora muy importante, la condesa de Día, Beatriz de Día, y se conservan 4 composiciones de ella. Y este tema que voy a cantar es la única que se conserva con la música intacta, como estaba en la época. Y, como digo, se llama A Chantar. A chantar sé que no voldria tant m'he rancu de lui que su amiga. Car que l'aimait, que null y a rien que siga. Lui non val merced ni cortesia. Ni malvezzat, ni mostret, ni mossen a tres si sui en gran trahiga. Condrese ser de fos de Sabine. Dai som ancor cargò d'en fi fagliesa. A mi fas vos per nulla cap tenebesa. Am bonament non fe seguis valenza e plas mi moment de amar vos venza. La mon ami, car qu'est le plus valès qui fait orgueil et disparvenza. Et si de France vas todas otras gens
Pues después de esta magnífica intervención, como todas las que nos están regalando estos días Emilio, vamos ya a comenzar con la primera de las intervenciones de la tarde, a cargo de la profesora Margarita Torres, de la profesora, escritora y tantas otras cosas como es Margarita. Yo a Margarita es que la quiero mucho. Y como es mi amor platónico de casi toda la vida, pues presentarla es bastante complicado para mí. Es una gran medievalista, ella profesionalmente es profesora de Historia Medieval en la Universidad de León, pero hace algún tiempo pues también le dio por este gusanillo de la novela histórica. Ha publicado 3 novelas históricas, yo espero que pronto haya alguna más. Ahora está ocupada en labores de intendencia política, que eso siempre lleva mucho tiempo y es muy complicado, ¿verdad? Pero no ha desatendido sus labores docentes universitarias y sigue publicando, sigue trabajando, porque es una, como les digo, una trabajadora absolutamente incansable. Ella ocupó, y no exagero, las primeras páginas de prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, incluidos telediarios de muchas televisiones de todo el mundo, cuando presentó aquel libro de Los Reyes del Grial, en el cual planteaba una hipótesis que defendía que la copa de Urraca, el cáliz de Urraca, que se conserva desde hace mucho tiempo en la colegiata de San Isidoro de León, probablemente podía ser, digo probablemente porque yo soy aragonés y el cáliz de verdad es el que está en mi tierra, el que estuvo en mi tierra, él está en Valencia, ¿verdad? Pero en fin, aquí tenemos alguna discusión al respecto. Pero planteaba con una serie de documentos que esa copa, ese cáliz, que está, como digo, en San Isidoro de León y que forma parte del cáliz de Doña Urraca, pudo estar en la última cena y pudo ser ese cáliz de la última cena. Ese libro de Los Reyes del Grial, ustedes lo tienen en la librería, en el exterior de esta sala. Por cierto, queridos amigos de Berín, enhorabuena porque yo no conocía este auditorio y realmente es magnífico. Yo aquí me siento casi como Gary Cooper, no solo ante el peligro, pero sí en un estado de emoción. En fin, que mi ego ya se ha crecido bastante, ya es suficientemente, ya era muy grande, se lo aseguro, pero ahora después de estar hablando en este lugar tan magnífico, todavía es mayor. Bueno, pues Margarita, como les digo, ha publicado 3 novelas históricas, trabajos de investigación, un libro sobre las batallas legendarias, ha trabajado sobre el Cid. Ella es una leonesa ejerciente, pero hoy nos va a hablar de una de sus novelas, publicada por la editorial Edasa, hace ya algún tiempo, una novela donde tiene muchísimo que ver todo ese mundo de las profecías, de los mitos de la Edad Media y el primitivísimo, permítame que lo diga así, Camino de Santiago. Esta profecía de Jerusalén, esta novela que yo leí, tuve el honor de recomendar a la editorial Edasa en aquel momento, y Edasa la acogió con mucho gusto y la publicó. Es una novela fantástica de los tiempos del siglo IV en la península ibérica y además con una documentación, ella es una gran profesional de la historia, con una documentación muy importante porque, no sé si lo contará a lo largo de su intervención, porque la arqueología de las tierras, de sus tierras de Castilla y León, en León decir Castilla y León a veces suena un poco, pero en fin, en las tierras de esta comunidad de Castilla y León pues hay una riqueza, digo, patrimonial extraordinaria y también, aunque a veces se olvida, de época romana. Yo le doy las gracias porque el esfuerzo que ha hecho Margarita es extraordinario. Ya les digo que está ocupando un cargo político muy importante en estos momentos y fíjense, en época de elecciones ni les cuento, ¿no? Por tanto, Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuando quieras nos hablas de esa profecía de Jerusalén y esa novela tan magnífica tuya. También la tienen fuera si la quieren adquirir luego a la firma. Muchas gracias, Pepe. Pues casi voy a comer aquel ciclo. Espera, a ver, yo creo que si nos funciona, ¿verdad? A ver, ahí. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias y me van a permitir que me ponga en pie porque al final una está ya más acostumbrada a ser un poco culo inquieto y moverme más que a estar sentada. La verdad es que es un placer estar aquí por 1000 razones. La primera, porque estoy acompañada de maestros y de queridos amigos a los que adoro, como Pepe Corral, como puede ser Pepe Calvo, como Santiago Posteguillo y también como Antonio Piñeiro, que le veo por allí. Y la verdad es que es un auténtico placer. Segundo, porque esta biblioteca y esta ciudad, de verdad que son un polo cultural de primera división y deberían de ustedes estar muy orgullosos de tener los que tienen. Así que gracias, Vicente, por darme esta oportunidad de venir a disfrutar de Berín, que para una bañezana, yo soy del sur de León, es como estar en casa prácticamente. Cuando un leonés viene a Galicia, recuerda lo que decían en la época medieval,
que los cristianos nos dividíamos entre los que eran los bárbaros adoradores del fuego, que eran los vascos, los señores Ifrán, los francos, los de la zona pirenaica, y luego estábamos los yiliquís, los gallegos, entre los que encontrábamos los leoneses, los asturianos y los actuales gallegos. Así que yo aquí estoy como en casa, ¿qué quieren que les diga? Bueno, dicho esto, les quiero invitar a una aventura. Cuando hace unos años se me ocurrió la idea de mezclar 3 componentes, lo último que pensaba era que pudieran tener ciertos visos de realidad más allá de lo que era simplemente una novela. Pero sí que es cierto que cuando pasa el tiempo te das cuenta que hay muchos aspectos de lo que creías que era simplemente una creación literaria que no dejan de tener una base histórica lo suficientemente solvente como para por lo menos preguntarnos algunas cosas o dejarlas en el aire. Evidentemente, cuando hablamos del Camino de Santiago, lo primero que nos viene a la memoria es el propio Santiago, el descubrimiento. Un descubrimiento que, como bien saben todos ustedes, viene de la mano del Reino de Asturias. Pero el Reino de Asturias, en la época del descubrimiento de la tumba del apóstol, es esta pequeña cosita que ven ustedes en verde. Apenas si es un poquito más que esta zona al norte de la cordillera cantábrica, que lame un poco de la actual provincia de Lugo y, francamente, muy poquito más. Estamos hablando de un reino muy, muy minúsculo. Es un reino que, si se dan cuenta, está muy volcado también hacia el mar, con una cordillera que separa del resto de una realidad muy potente que es en este momento el Emirato de Córdoba. Pero sí que es cierto que cuando... Voy a ver, un segundín. A ver, siguiente. Aquí. Que cuando rescatamos esa leyenda del apóstol, hay una serie de aspectos que se escapan de ese mundo de Alfonso II y de ese descubrimiento oficial, y por lo menos nos llevan a pensar que quizás hay algo de lo que rascar por debajo de esta leyenda. Esto que ven ustedes y que les resultará muy conocido a casi todos, procede de la iglesia de Santiago en Padrón. Saben que supuestamente ese arca que pretende la leyenda que era de mármol, por Dios, ¿dónde va un barco de mármol con un arca llegar hasta las zonas de Galicia? Pero bueno, supuestamente llega, atraca allí, bajan los restos del apóstol y se supone que es en este mismo lugar, en esta piedra que ven ustedes en el centro de esta iglesia de Santiago de Padrón, donde según la tradición, pues los discípulos del apóstol amarraron la propia barca, bajaron los restos del santo y después, como ya saben la historia, pues no se la voy a contar. Es decir, que desde la época supuestamente romana tendríamos supuestos restos vinculados con esta tradición legendaria. A ver, un segundito porque el mando sí que es verdad que está un poquito flojo. Y Santi, me parece que tampoco te va a funcionar. Es que se lo acabo de gorronear a Santiago Posteguillo y, como él dice, los dos somos profes y a veces pues tenemos que tirar de estos mandos. Al final vamos a tirar directamente del propio ratón. Como les decía, hay datos anteriores de la leyenda de Santiago. Si seguimos avanzando un poquito, pues en el breviario llamado de los Apóstoles se nos dice en el siglo VI que también supuestamente Santiago ha predicado aquí. Si vamos un siglo más tarde, al siglo VII, pues Beda el Venerable también nos indica que el apóstol estaba en las zonas del actual norte de España. Se sugiere incluso en otras fuentes que pudo estar en Mérida y ser trasladado. Y según vamos avanzando a la fecha que realmente es la que nos interesa, que es cuando surge esa leyenda medieval, nos encontramos con todo uno de los referentes de la cristiandad del momento, como es Beato de Líbana. Beato de Líbana era un hombre que desde la zona de la actual Cantabria defendía de una forma muy pertinaz sus propios posicionamientos frente a lo que él consideraba que era un auténtico servidor de esos infames invasores de la península, que eran los musulmanes, y que era el arzobispo de Toledo. Bueno, pues uno por otro se llamaban a sí mismos hereje el uno, hereje el otro, y Beato, que era bastante combativo, realizó un himno que tuvo una gran repercusión en la cristiandad de aquel momento. En ese himno, que se llamaba Ode Verbum, se menciona al santo patrón de España y es un poco ese momento en el que se consagra a Santiago como el evangelizador de nuestro país. Estamos justo, como se suele decir, al filo del año 800, ¿de acuerdo? En este momento es cuando aparece en escena el gran rey, que es el auténtico creador de todo. Alfonso II el Casto es un rey de Asturias que tuvo muy claro
que necesitaba sacar su reino más allá de sus límites. Unos límites que eran muy presionados por los musulmanes desde el sur y que le encallaban en esa franja, podríamos decir que cantábrica, y con unas expectativas de ampliar territorios bastante reducidas en este momento. Pero cuando pensamos que el Reino de Asturias está aislado, no somos conscientes de la realidad. El Reino de Asturias está conectado, pero está conectado por mar. La ruta marítima, que se llamaban los romanos la ruta del Cantábrico, la ruta cantábrica, seguía estando operativa, como tendremos ocasión ahora mismo de ver. Y por eso Alfonso II estimó que había que buscar esa expansión, pero a través de un reconocimiento. Es decir, decirle al resto de Europa: hola, estamos aquí, existimos, somos el referente de la cristiandad frente al Islam que nos ha invadido, pero seguimos estando aquí. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que indicar al, en ese momento, más poderoso hombre de su tiempo, que es Carlomagno, que se ha producido un gran descubrimiento que convierte al Reino de Asturias, pues casi podríamos decir que en el centro de la cristiandad del momento. Y ese instante llega en el año 813, cuando, como todos ustedes saben, pues un humilde ermitaño que se llamaba Pelayo ve unas luminarias cerca de Iria Flavia. Bueno, pues allí encuentra unas señales que le indican que hay alguien importante, si no enterrado, o algún santo, o algo que evidentemente es digno de ser conocido por el obispo. Acude ante Teoromido de Compostela y redescubren, porque se supone, según la tradición, que ahí estaba Santiago, la tumba del apóstol, y junto con Santiago el Mayor la de sus discípulos Teodoro y Anastasio. A partir de este momento, Alfonso II comunica el descubrimiento y se inicia un camino de Santiago que es un poquito distinto al camino francés que hoy en día todos conocemos. El camino primitivo es el que recorrería desde Oviedo hasta Santiago. El camino del norte es el que vertebraría todo el Reino de Asturias por su parte superior. Pero junto con eso, como les decía, hay un tercer camino, que es la ruta cantábrica, o la que, bueno, pues tenía como puertos principales estos que ven, desde Irún a Santander, Suances, San Vicente de la Barquera, Casturdiales, Gijón o Brigantium. Toda una serie de puertos que, como saben perfectamente, siguen funcionando a día de hoy. Es decir, son ciudades que todavía existen, que les voy a decir de Coruña, que era entonces considerado como el Portum Galiciae. La costa cantábrica, por lo tanto, está abierta, está comunicada. Y de ahí la importancia que tiene este momento del descubrimiento, porque se expande rápidamente por Europa, pero no solamente por Francia, sino también a Britania, a otros muchos lugares. ¿Por qué? Porque conocemos que esta ruta por mar seguía estando operativa a pesar de haber llegado nuestros amigos los germanos, a pesar de todos los problemas que relata Idacio en el 443 y a pesar de todos los saqueos, los suevos por aquí haciendo y deshaciendo un poco a su antojo, los visigodos campando por sus anchas y posteriormente la llegada del Islam o muy posteriormente la llegada de los vikingos o de los normandos, que siguieron asolando estas costas gallegas pues hasta el año 1016 y hay algunos que dicen que incluso hasta el año 1031. Estamos hablando, por lo tanto, de unas rutas marítimas que nos comunicaban con el norte, que son mucho más antiguas incluso a la propia tradición romana, como bien saben. Pero cuando ya se consolida la Edad Media, en torno al siglo finales del XII, el XIII más o menos, el Camino de Santiago es la ruta cultural más potente de la Europa del momento. Y esto es algo que está muy metida en la mentalidad de esta gente. Sea cierto, no sea cierto, que en barco normal, porque evidentemente en uno de mármol se hubiera hundido, Santiago, o quizás no, haya llegado a las costas gallegas. También es verdad que tenemos otro gran personaje, que se llama Pristiliano, muy vinculado a este territorio. Cuando se habla de la Galaecia, hay un intento siempre como de circunscribirlo a las 4 provincias gallegas actuales, y no hay nada más equivocado que esto. Cuando se habla de la Galaecia, estamos hablando de un territorio que va más allá de la actual Galicia, que incluye parte de lo que es Asturias, incluye gran parte, práctica totalidad de lo que es León, incluye también parte de lo que es el norte de Portugal. Por lo tanto, la Galaecia histórica, que no la Galicia actual, era mucho más extensa. Por eso les decía que a los leoneses nos llamaban gallegos, los musulmanes. Bueno, pues cuando hablamos de Pristiliano, de él nos dicen que era de origen de la Galaecia, igual que un emperador que se llamaba Teodosio y nació en un lugar tan lejano de Galicia como es Coca, Castilla y León actual. Imagínense a este Pristiliano, que es un personaje muy potente del siglo IV, que también gustó de jugar con lo que hoy llamaríamos, o en su tiempo llamaron, herejías o comportamientos cristianos heréticos, y que
vio cómo su cabeza, bueno, verlo no, pero sus discípulos sí, volaba de su cuerpo un buen día en Tréveris, y años más tarde esa misma cabeza y ese mismo cuerpo fueron traídos desde Tréveris hasta ¿dónde? Pues casualmente hasta Galaecia. En este caso, sí, hasta Galicia. ¿Dónde fue enterrado Pristiliano? Pues hay quien pretende que probablemente la tumba que descubrieron en tiempos de Alfonso II, más fácil es que fuera la tumba de este santo de Pristiliano que no la tumba de Santiago Apóstol. Entre otras cuestiones, porque la tumba que apareció debajo de la actual Catedral de Santiago, los restos romanos más antiguos remiten al siglo IV, pero no remiten al siglo I o al siglo II. Este sería un poco el primero de los pilares de aquella novela que les comento que hace ya bastantes años yo decidí escribir. Entre otras razones, porque parte de ese camino que está lleno de misterio, que es mágico, que te permite hacer algo maravilloso, como es conocerte a ti mismo, porque te das cuenta haciéndolo de tus limitaciones, de cómo tu ego va descendiendo hasta unos niveles bajo mínimos y necesitas ayuda de cualquier persona que no conoces, pero que pasa por ese momento al lado tuyo y simplemente le dices, perdona, tienes un poco de agua, te la da, o lo siento, no puedo caminar y te lleva una mochila. Es decir, el Camino de Santiago es un camino de conocimiento, no solamente a nivel personal, sino mucho más allá. Y haciendo ese camino, pues me planteé, ¿por qué no buscar si había un camino anterior? Ese incómodo camino anterior, evidentemente, nos remite a Roma, no podría ser de otra manera. Bueno, gracias a Santiago Posteguillo resulta que uno de nuestros generales de la Séptima Gémina, que es Trajano, ahora todo el mundo de León dice, ¡guau! Es que Trajano era leonés. Digo, no nos paséis un pelo. Una cosa es que Posteguillo haga novelas de Trajano y haya dicho cuando está en León que le mola estar en León porque por aquí estuvo Trajano, y otra cosa es que cojamos al pobre Trajano, que de aquí va a ser como que no era, y lo hagamos leonés. Pero sí que haciendo una especie de guiño, yo quería traerles un poquito un mapa de lo que sería el Imperio Romano justo después de Trajano, de este gran emperador. ¿Por qué? Porque gracias a este mapa pueden ustedes ver una auténtica red de carreteras en la que, si se fijan un poco en la península ibérica, pues advierten que existe un camino que, caramba, es muy semejante al camino francés. Esa vía romana que comunicaba distintos territorios, pueden llevarla ustedes prácticamente hasta la frontera, pero digamos que el punto de encuentro era esa ciudad que ven allí que se llama Burdigala, en Francia, Burdeos, por entendernos todos, y que cruzaba por la parte de los Pirineos de la zona vasca, atravesaba lo que vendría a ser la zona de la actual Castilla y León, llegaba a Castra Legionis, que es mi ciudad, que es León, que era el campamento militar más potente de toda la península ibérica del momento, y después desembocaba en territorios gallegos, bifurcándose en distintos ramales. Bueno, puestos a ser un poco más modernos, porque a veces los historiadores nos pasamos de antiguos, digo, pues vamos a buscar una recreación a manera de un metro, para verlo más claro. Y aquí sí que pueden ver un poco más claro ese camino francés de lo que les estaba comentando. Junto con eso, aquí lo ven todavía mucho más claro, junto con eso nos encontramos que si cogemos todos los actuales llamados Camino de Santiago o Camino a Santiago, que sería más correcto decir, caramba, resulta que casi todos coinciden con vías romanas. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De un polo de atracción que nace de un camino que funciona en época muy anterior. Bien, es verdad que quienes se dedican a los tiempos anteriores a todo este gran momento, fundamentalmente la prehistoria, han advertido que en todo lo que es la zona surcantábrica hay unos movimientos humanos en sentido este-oeste que funcionan desde época muy anterior a todo esto que comentamos, probablemente siguiendo la Vía Láctea, que en el fondo es ese camino de estrellas que está subyaciendo debajo de ese camino de Santiago y también de esa ruta romana. Ese sería el primer pilar de, como les decía, la novela. Pero el segundo tiene que ver con este personaje que aquí está presente tanto Cristina como Pepe Calvo, y yo cuando pienso en Mitra, pues antes pensaba en un Mitra que estaba más en otra zona. Yo ahora cuando pienso en Mitra pienso en Cabra. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque en esta maravillosa ciudad cordobesa tienen ustedes una recreación de un mitreo y tienen también uno de los mejores mitras, las mejores esculturas de Mitra conservadas en el occidente. Este personaje, que es un dios de origen oriental, para que vean que no les miento, aquí tienen la reconstrucción del mitreo de Cabra, es una divinidad de origen oriental que hunde sus raíces probablemente en lo que es la zona de la actual la India, Persia después, y a partir de ahí pasa al Imperio Romano como una divinidad oriental más, y va modelándose, dotando a este Mitra de una carga más romanizada que orientalizada. Pero sí que es cierto que acabó por convertirse en el dios de las legiones. Y como les decía,
Pues una viene de León y se preguntarán ustedes, ¿y qué tiene que ver León en todo esto? Lo van a ver en un minuto. Pero antes simplemente comentarles que el culto de Mitra, que es una divinidad que tiene como fieles fundamentalmente y exclusivamente a hombres, es decir, no admite a mujeres, es una divinidad masculina, es una divinidad muy vinculada con la milicia y es una divinidad que, mediante el sacrificio del toro, riega con su sangre los campos, riega con su sangre la tierra y produce un renacimiento. Un renacimiento que, además, da esperanzas a los hombres para que, a través de 7 etapas en la evolución del alma, o de 7 reencarnaciones, si lo quieren llamar así, o de 7 pasos que tienes que cruzar, el hombre consiga trascender y alcanzar una especie de paraíso muy semejante al que pueda tener cualquier otra religión. Esos 7 pasos y esos 7 grados, que también se reflejan en la vida diaria, son estos que ven ustedes. Cuando uno entraba en este culto de Mitra, comenzaba como un humilde cuervo, seguía como un humilde novio, continuaba como un soldado, proseguía como un león y hasta aquí llegaba un poquito lo que podríamos decir la parte de los fieles más normal. Los grados más altos, más reservados y por lo tanto más mistéricos, quedaban en los 3 últimos niveles, que eran el nivel persa, el nivel del corredor del sol y el nivel llamado del Padre. Bueno, pues el que podríamos denominar sumo sacerdote recibía ese nombre y tenía un tipo de distintivo que no me quiero liar mucho porque no tenemos tanto tiempo, que si ahora lo reconstruyéramos ustedes dirían, caramba, pues muchos de estos símbolos son semejantes a los que después tendrán los papas. Efectivamente, así es. Si ustedes sitúan los mitreos conocidos, gracias a una magnífica tesis doctoral que ha visto la luz hace muy poquito, en España, verán que casualmente hay un mitreo en Iria Flavia, donde supuestamente llega nuestro patrón Santiago con su barco. No está situado aquí en el mapa porque les he traído uno que más o menos podía visualizarlo todo, pero la misma autora de esta tesis doctoral magnífica señala un segundo mitreo en Santiago de Compostela actual. Por lo tanto, tenemos 2 puntos muy vinculados a Santiago Apóstol y que tienen mitreos debajo de sus iglesias o de sus santuarios principales. Junten con todo esto que los leoneses, los gallegos a la antigua usanza, tenemos también nuestra carga un poco literaria, nos gusta mucho en las noches frías y no tan frías, nos gusta mucho eso de hablar entre nosotros, somos muy de contarnos cuentos y de contarnos historias. El León ha quedado reflejado en la forma del filandón, donde uno comienza una historia, la sigue el otro, las continúa el tercero, acabas hablando de todo un poco y al final se te ha pasado la noche o la tarde. Y entre esas historias que contamos las historias también de lo que es la Santa Compaña. No piensen ustedes que lo que se refiere al mito es exclusivamente gallego. Nosotros tenemos también el mito de la hueste antigua, que aparece mucho en las fuentes medievales, incluso el propio Cid habla también de ella. Por lo tanto, es un mito esencialmente medieval, pero que nos remite a un camino que siguen las almas buscando desesperadamente en Occidente algo de luz. Y a mí me gustó esa idea del camino de los muertos, del camino de las almas, y me gustó mucho porque, y aquí viene el último de los pilares, eso me permitía intentar dar una solución a uno de los misterios que en aquel momento más daban vueltas en mi cabeza y que tienen que ver con este personaje que es Teodosio. El emperador Teodosio, el emperador romano Teodosio, que es el gran último emperador romano, finales del siglo IV, es hijo de un personaje, quizá no tan conocido, que era el conde Flavio Teodosio. Si ustedes se imaginan el rey Arturo y lo quieren no idealizar, sino convertir en real, lo más cercano a un rey Arturo sería el conde Flavio Teodosio, que llegó a ser general, hombre de confianza del emperador Valentiniano, acabó en Britania poniendo orden a una provincia que se estaba deshaciendo por momentos, y de hecho pocas décadas después los últimos oficiales romanos abandonarán Britania, pero él puso el último momento de orden y de cordura en un territorio muy alejado de lo que era la órbita imperial del momento y azotado por los anglos, por los sajones, por los jutos, que posteriormente acabarían invadiendo esta parte de Europa. Bueno, a mayores de pacificar Britania, fue el personaje, como les decía, de máxima confianza del emperador Valentiniano, fue magister militum per occidentem, eso vendría a ser como generalísimo de los ejércitos del Imperio Romano de Occidente, y pacificó territorios a lo largo y ancho de esta parte que básicamente coincide con la Europa occidental nuestra. Estuvo en el norte de África, puso orden también allí, y cuando muere su gran protector,
curiosamente, él es ejecutado sin que sepamos la razón. No se sabe qué pasó, porque estamos hablando de un general que fue un hombre fiel, que cumplió siempre con lo que le mandaban, puso orden y hasta ahí. Curiosamente, a su hijo, el entonces joven Teodosio, le recomendaron o le sugirieron a algunos amigos de la corte que lo mejor que podía hacer, ejecutado su padre, era desaparecer entre sus posesiones de Hispania. Y aquí ven ustedes una recreación de una villa, que era un poco la villa de mis males, que es donde surge toda esta idea de por qué no recrear algo que tenga que ver con el Camino de Santiago, con la presencia de Mitra, con los dioses de las legiones y sobre todo con este gran personaje que les invito a que conozcan y que es la villa de la Olmeda en Palencia. La villa de la Olmeda, que es un poquito esta la recreación de la misma, es una de las villas romanas más importantes de la península ibérica. Tiene una serie de misterios que continúan esperando por una explicación. El primero de ellos es qué pasó para que, permítame que se lo sitúe con una flecha, para que en esta zona, en este peristilo, hubiera una gran zanja hecha a toda prisa, rompiendo unos mosaicos impresionantes, donde arrojaron trofeos de caza, hicieron una barricada a la desesperada, cortaron unas fuentes de agua, es decir, alguien sufrió un asedio tremendo en el que a sangre y fuego fue arrasada esa villa. Y se protegió la parte más débil, que es la del acceso. El segundo de los misterios está referido a esta parte de aquí, que es el oecus de la vila. Van a ver ustedes después por qué. Esta es una recreación de cómo pudo ser. Si luego tenemos tiempo, en un momento se la pongo porque es un vídeo espectacular y está muy bien hecho, francamente. Bueno, se lo pongo ahora en un minuto y lo cortamos rápido, pero es para que vean ustedes cómo pudo ser la villa de este personaje al que hago alusión. Está situada entre Carrión de los Condes y Saldaña actual. Esta parte que ven ustedes por aquí son unas termas impresionantes y lo que están viendo es la villa bajo imperial, es decir, la villa de los siglos tercero finales, cuarto, muy principios del quinto, porque el nivel de destrucción es del quinto. Esta es la zona donde se encontraba esta zanja gigante que cortaba la villa en dos. Aquí tienen recreadas algunas estancias, la cocina. Este es el pasillo o peristilo, si lo queremos llamar así, que daba paso a ese oecus, a esa sala noble